Y voy a añadir un poquito más allá porque estuve hablando la semana pasada. De hecho, la pastora estuvo enseñando en su clase que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pero sabemos que solo hay un espíritu y ese espíritu es el que nos hace poner de acuerdo en todo lo que hacemos. Fíjense que voy a dar un poquito más de estadística. Dicen las estadísticas que de cierta manera lo que nosotros aprendemos hoy, si prestas mucha atención, que eso lo hablé la semana pasada, de lo que voy a hablar hoy, solo pueden adquirir un 10%. Un 10%. Es más, cuando pasan 72 horas, el 95% de lo que usted escuchó, o si es que llegó a adquirir algo del 10%, ya se fue completamente. Entonces, usted puede preguntar, bueno, pastor, ¿y entonces para qué vengo a la iglesia? Hermanos, porque como este estudio es algo real, usted no puede depender de lo que yo predique hoy en este día. Usted no puede depender solamente de un sermón o de una prédica. Hoy es el día que bendito sea Dios que Dios escogió para que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre. Hoy es un día donde nosotros venimos a decir Hosana. Hosana al gran rey. No solamente eso, sino hoy es una palabra que Dios te da de aliento, el cual lo que te hace, lo cual estoy compartiendo esta mañana con usted, pero esta palabra es para que tú continúes y te dé aliento, continúes en la esperanza, te continúe dando fuerzas de seguir en los caminos del Señor. Pero no puedes depender solamente de esta prédica. Es imposible que nosotros podamos depender de esta prédica, porque por estadística no va a suceder nada en nuestra vida. Eso es literalmente como si usted va al gimnasio, se sienta y mira a las otras personas hacer ejercicio. ¿Usted va a bajar de peso? ¿Sí? ¿Qué tal si usted tiene un Lexus en su casa y se va en bicicleta para el trabajo? ¿Para qué lo quiere? Literalmente. Lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que quiero compartir, porque de cierta manera el sistema siempre te vende algo para que nosotros no adquiramos el conocimiento. Hermano, la palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La ignorancia es lo que el mundo te quiere vender y te quiere mantener en el estado completamente ignorante para que tú continúes en ese ritmo constante que se le llama el correr, lo que es una rata cuando corre y corre y corre, que estamos preocupados y preocupados, estamos pensando qué es lo que voy a hacer, cómo voy a pagar los biles, cómo voy a trabajar, qué voy a conseguir, qué voy a traer de comer. Te mantienen completamente siempre ocupado. Pero nunca te enseñan a ser un buen administrador, nunca te enseñan ni te dicen que tú eres una persona suficientemente capaz para lograr lo que tú puedas, lo que tú quieras. Pero Dios te lo dice. Dios nos lo dejó establecido. Pero para eso venimos a la iglesia, porque muchas veces creamos la dependencia de solamente voy a escuchar una prédica. Y yo no estoy diciendo que esté mal, no quiero que me malinterpreten. Pero esa gasolina solamente te va a llegar hasta el lunes. Eso es literalmente, usted va a llenar el tanque y el lunes ya lo tiene vacío. Entonces, ¿cómo usted va a continuar en la vida? ¿Cómo vas a confrontar los problemas? ¿Cómo vas a confrontar las necesidades? ¿Cómo vas a confrontar el mundo que está en contra de nuestra creencia? Que lo que nos enseña allá afuera es todo lo contrario a Dios. Y eso está en todo. En la educación, en las escuelas, en donde quiera que tú te muevas, está así. Pero necesitamos entender que necesitamos no solamente venir a la iglesia, eso es parte de nuestra vida como cristianos. Es parte de, pero vivir como Cristo vivió es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Pero pastor, ¿cómo se come eso? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo yo lo puedo lograr? Claro que sí lo puedes lograr. Porque desde el principio Dios dejó completamente todo establecido para que nosotros vivamos una vida bendecida. ¿O usted no quiere vivir una vida bendecida? Pero ¿dónde está nuestra confianza? Si mi confianza está completamente en el dinero, si mi confianza está completamente en el trabajo, si mi confianza está completamente en algo
que sustituye a Dios, Dios te dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo tengo que ser primero. Por eso Dios te dice, buscar primeramente mi reino y mi justicia. Y Dios está hablando simplemente en su reino. Por eso Jeremías, el profeta, es sabio y dice, y es claro, bendito el que confía en el Señor. Bendito si yo confío, si mi confianza está en Dios, pero mi confianza, pastor, ¿cómo se come? Bueno, hay varias cosas que les voy a compartir en esta mañana que son necesarias y muy básicas para nosotros como cristianos mantenernos en los caminos del Señor. Mantener nuestro tanque lleno. Y una de esas es la oración. Hermanos, la oración es clave e importante. Clave, importante y necesaria. La oración nosotros a veces la vemos como que es que yo no sé qué decir. No, la oración es una plática con Dios. Es tan sencillo como eso. Quiero compartir una escritura en Santiago capítulo 1, verso 6, lo que nos dice la palabra de Dios. Porque allí en esa oración, en esa práctica, en esa comunicación, es que verdaderamente nosotros no solamente vamos a hablar con Dios, no solo vamos a tener esa relación, sino que va a haber una comunión, lo cual nosotros vamos a necesitar para seguir adelante. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, verso 6. Dice, pero pida ¿con qué? Con fe. No les voy a hablar de la fe porque lo hablé la semana pasada. La fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso es lo que sucede con nuestra vida. Eso sucede cuando nosotros no mantenemos una relación, pastor, pero vienen muchas justificaciones, hermano. Existen todo tipo de justificación y de las primeras que salen es, yo no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para tener una pequeña plática con el Señor, hermanos, literalmente, usted no espere crecer espiritualmente, literalmente. Y hay tiempo porque a veces tomamos y pensamos que la oración es algo que necesitamos nosotros ser unas personas perfectas para tener una oración y una comunión con Dios. No. Dios está buscando lo imperfecto para convertirlo en imperfecto. Dios no está esperando de usted que tiene que hacer ningún tipo de sacrificio. Ya lo hizo Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo que está esperando es que tú saques el tiempo para hablar con Él. Ahora, ¿sacamos tiempo? ¿Le dedicamos tiempo? ¿Verdad que no? Preferimos hacer otras cosas. La definición más básica de la oración es hablar con Dios. ¿Saben qué es una plática? Platicar, conversar, abrir tu corazón. Dios no está esperando, no. Yo cuando haga bien las cosas, cuando sea perfecto, cuando ya no cometa errores, entonces voy a tener una conversación con Dios porque si no Dios me va a regañar. No. Dios te dice, ven mijo, yo sé lo que tú hiciste. Es más, yo sé lo que vas a hacer. Pero lo que quiero es que te acerques a mí, me conozcas a mí. No importa lo que hayas hecho. Dios siempre está dispuesto, esperándonos en todo momento, a toda hora, a que nosotros abramos nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice, un corazón contrito y humillado Él jamás despreciará. Él jamás despreciará. Pero no nos acercamos a Él porque tenemos un corazón lleno de orgullo. Tenemos un corazón completamente que tenemos a Dios en lo último allá, a ver si algún momento voy a tener algún tipo de plática. A ver si es que voy a tomarme el tiempo de hablar con el Señor. Pero créeme que cuando usted está en apuro, usted va corriendo. Mire, garantizado. Todos buscamos a Dios cuando estamos en la... Pero allí sí. Pero a Dios tenemos que buscarlo en todo tiempo y en todo momento. A toda hora. Hay un beneficio muy grande en eso. Es solamente, la oración no es meditación o reflexión pasiva.
Es dirigirse directamente a Dios, es la comunicación del alma con Dios. La oración es la forma principal que tiene el creyente para que nosotros podamos exponer incluso nuestras emociones y tener una mejor comunión para con Dios. La oración puede ser tanto audible, silenciosa, privada, en todo lugar, en todo momento. Pero siempre Dios busca un momento donde dice, apártate tú a solas conmigo. Eso se llama intimidad con Dios. Y esa intimidad Dios la busca. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos orando en otros lugares o en otros momentos, siempre va a haber distracción. Ay, puse los frijoles. ¿A qué hora es que tenía que? Oh, no tenía una cita donde la luz. Oh, no tenía que ir a tal lugar. ¿Acaso no le vienen pensamientos? Pero cuando sacamos el tiempo, hermanos, y déjenme decirle que esto es algo que esos son buenos hábitos que Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida. Porque son necesarios e importantes, hermanos, para nuestra vida espiritual. Si ustedes miran el mejor ejemplo de Jesús, ¿qué era lo que más hacía Jesús? Oraba. Pero cuando Él salía de la oración, venía lleno del poder. Venía con fortaleza, venía renovado. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no solamente es la comunicación, no es solamente es la revelación, porque hasta te revela, te enseña, nos muestra, pero te da la fortaleza, te da la guía, te da la gracia y te da el poder para seguir adelante. No hay nada mejor que a nosotros nos revelen las cosas donde no quisiéramos cometer errores. ¿A cuántos no les gustaría no cometer errores? ¿Cuántos de nosotros no cometemos errores? A diario tomamos miles de decisiones. Y así como tomamos decisiones, tomamos malas decisiones, ¿sí o no? Pero Dios incluso hasta nos revela en la misma oración, nos revela. La Biblia describe la oración como la búsqueda del favor de Dios. Es el derramamiento del alma ante el Señor. Pablo escribió, por nada estéis afanosos. Pablo lo dijo. No se afanen de nada en este mundo. Porque el afán no trae nada bueno. Lo que traen son cosas malas. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. El mundo no es fácil. El sistema no es fácil. Lo que vivimos hoy en día cada vez se va a poner peor. No es fácil. Nuestras luchas se hacen más grandes o soy yo solito. Pero tengo una seguridad que Dios está conmigo, que Dios va conmigo. Pero yo necesito entonces, en vez de acercarme, en vez de alejarme más de Dios, me voy a acercar más a Él. Y la oración es necesaria e importante, no solamente la oración. De ahí determina tu comunicación para con Dios. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? Número 2, algo básico. Es estudiar y aprender de la Escritura, hermanos. Es necesario aprender. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 8. Y este es Dios hablándole a Josué. Josué recibe una responsabilidad grande donde Moisés no pudo continuar y llevar al pueblo al lugar prometido. Y le tocó recibir toda esa responsabilidad, pero Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditamos en la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es solamente llegar a la iglesia, no solamente es leer la palabra, porque hay una cosa diferente entre leer la palabra y estudiar la palabra. Muchas veces nosotros leemos y nos pasa exactamente lo mismo que las estadísticas. Leemos por leer y cuando usted termina 5 o 10 minutos, ¿y qué leí? ¿Sí o no? ¿O seré a mí es el único que me pasa? Es más, lo recomendable es cuando usted lea, es parar 10 minutos que usted lea
y analice lo que leyó. Es algo recomendable, lo cual muy pocos hacemos, porque se nos olvida. Muchas veces leemos y leemos y leemos por leer y leer y leemos y se nos fue. ¿Y qué leíste? Solo Dios sabe. Pero fíjense que hay una cosa tan maravillosa con el Señor, porque Dios es tan bueno, porque sabe nuestras debilidades. Yo he escuchado a muchas personas y me ha pasado a mí esto es un testimonio propio. Me ha pasado lo mismo. He leído la Escritura y leo la Escritura y leo la Escritura y termino y lo mismo. Y me acuerdo que leí. Pero fíjense, aunque ustedes no lo crean, el Espíritu Santo, ¿cuántos saben quién es el Espíritu Santo? Usted en su inconsciente está guardando toda esa información aquí. Y cuando viene la necesidad y el problema, el Espíritu Santo te lo revela. No sé si a usted le ha pasado, pero eso me pasa a mí frecuentemente. Pero el Espíritu Santo no puede revelar algo que no hay allí. Hermano, ustedes han ido miren, yo en las pruebas, cuando estaba en la escuela, yo estudiaba, nosotros le decíamos estudio de carretilla. El estudio de carretilla es que estudiaba un día antes. No sé si usted experimentó eso, pero yo sí. Okay. Yo estudiaba un día antes. Entonces a esa hora que me quería comer el libro y todo lo que habíamos estudiado por 3, 4 meses, me lo quería aprender esa noche. Entonces darle y al otro día una palabrita o algo, pum, se fue. Cogía la prueba y pensaba que lo había hecho bien. Mi que casté, desaprobado. Pero ¿y por qué? Si yo estudié. El Espíritu Santo no puede sacar nada en ti si no hay nada en el disco duro. El Espíritu Santo te va a revelar lo que tú aprendiste en la palabra de Dios. Y en el momento exacto, y en la hora exacta, y lo que tú necesitas. Porque hermano, Dios es perfecto. Por eso es que Él dice, medita en la palabra de día y de noche, porque no sabes en qué momento lo vas a usar. Pero estés dispuesto, porque siempre la necesitamos todos los días. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, hermanos, promesas, son promesas de Dios. Entonces, harás prosperar tu camino. Señor, pero ¿por qué es que yo le doy y no? Ahí sigo en lo mismo y tropiezo con la misma piedra y estoy ahí y no voy para ningún lado. Siéntese, medite, busca ayuda. Busca de Dios, busca revelación. Dios te enseña y te abre las puertas. Él te revela qué estás haciendo mal. Si de eso se trata la relación, de eso se trata estudiar, de eso se trata aprender. Y fíjense, no solamente serás prosperado, dice, y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí es donde nosotros necesitamos verdaderamente aprender de la Escritura. No simplemente aprender por aprender, sino para ponerlo por práctica. Por eso muchas veces cometemos tantos errores, incluso conociendo la Escritura, porque de nada me sirve, hermanos, yo saberme la Escritura completamente y no ponerla por práctica. ¿De qué me sirve? ¿Acaso no estamos celebrando Hosana, Hosana el día Domingo de Ramos? El pueblo entero le está diciendo, aquí está entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se estaba cumpliendo una promesa. El pueblo entero lo reconoció. Pero ¿y después qué pasó? ¿Se les olvidó? ¿Y entonces? ¿Será que nos pasa igual? Venimos el domingo, aleluya, gloria a Dios. Y el martes estamos ya por otro lado, porque se nos acaba la gasolina. El pueblo entero reconoció, ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, está escrito, Hosana en las alturas. ¿Y qué pasó? Lo crucificó. ¿Dónde quedó? ¿Dónde estaba ese pueblo? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia no es solo aquí, la iglesia es allá afuera, hermanos, pero no voy a tocar ese tema. Por eso no solamente es conocer la Escritura, hermano, es ponerla por práctica.
es necesario que nos tomemos el tiempo y que lo poquito que hayamos aprendido lo pongamos por práctica. Hermano, ¿sabes quién sale beneficiado? Nosotros salimos beneficiados, mi familia sale beneficiada, mi esposa sale beneficiada, mis hijos salen beneficiados, a donde quiera que vaya, hermano, el favor y la gracia de Dios está contigo. Y no importa lo que el mundo te diga, no importa lo que suceda alrededor tuyo, no importa lo que pase, Dios está contigo porque tú decidiste creer. Vas a pasar por necesidad. Jesús lo dijo, los voy a enviar, porque ese es el problema. Que a veces pensamos que todo es color de rosa. No, Jesús les dijo, los enviaré en medio de lobos, ovejas en medio de lobos. Ustedes saben qué es una jauría de lobos. Oye, ellos son súper inteligentes y saben cazar y la presa que sea se la llevan. Jesús nos está diciendo, no es fácil. Solitos no van a poder sobrevivir. Solos no van a poder, pero conmigo sí van a poder. Porque yo voy con ustedes. Pasarán por el agua y no se ahogarán. Pasarán por el fuego y no se quemarán. Son promesas de Dios. Y esas promesas son para cuando tú estés en la situación difícil. No importa lo que hayas hecho, lo que esté sucediendo, aunque hayas cometido el error más grande del mundo. Si tú te arrepientes, y eso es por eso es bueno tener una comunión con Dios, porque vas a saber que Él siempre está allí, esperando por ti. Vas a rendirte ante Él y Él te va a decir, mijo, Él no te va a decir, te voy a quitar todo. Escuchaba yo un comentario de alguien que me hace un comentario de algo que le sucedió. Una persona que se ha desviado de los caminos del Señor, que ya no va a la iglesia. Y él me hace un comentario y me dijo, yo pasé por una situación tan difícil, de una acusación que le estaban haciendo. De hecho, iba a ir literalmente preso. Y yo le dije a Dios que si me sacaba de esta, yo regresaba a la iglesia. Hermano, eso es ignorancia. Eso es buscar a Dios solo para el beneficio propio. Y eso es lo que pasa. Muchas veces buscamos por el beneficio propio. ¿Y saben lo que sucede? Lo que me pasó hace muchos años a mí. Señor, si yo no paso las pruebas de ingreso a la universidad, hasta aquí llegó la relación. Y como no las pasé, hasta ahí llegó la relación para con Dios. Eso se llama ignorancia. No conocemos a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque pretendemos poner a Dios como si fuera el mago de la lámpara, que tiene que cumplir nuestros deseos y nuestras peticiones y lo que nosotros queremos lograr. Hermanos, los planes de Dios son mucho mayores y mejores de los tuyos, hermanos. Sus planes son mejores, pero Él lo que quiere es que vivas en paz y en tranquilidad, pero para eso necesitas orar, buscar de Dios. Para eso necesitas instruirte. Y número 3, y con esto termino. Santiago capítulo 1, 22. Necesitas poner tu fe y tu confianza en acción. Acción, hermanos. Acción, la fe. Fíjense lo que dice. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y voy a ir a buscar la escritura ahí mismo. Vamos a leer un poquito más de la escritura. Mijo, te voy a decir. Allí mismo en segunda de Santiago. Santiago 2, 14. Empieza del 14, mijo. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ok, no quiero que presten atención porque podemos confundirnos aquí. Ok. ¿Qué aprovechará si alguno dice, tiene fe, o sea, que conozco a Dios, yo sé de Dios? Y las obras, ¿saben cuáles son las obras? Y le grito, insulto, maldigo, pero yo conozco de Dios. Levanto chisme, robo, pero yo conozco de Dios. A mí no me hables de Dios, yo conozco la palabra. Esas son las obras.
Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos, hermanos, el fruto tiene que salir. Esa es la acción de la fe. Dice, ¿qué aprovechará? O sea, ¿de qué te sirve si alguno dice, yo sé de la palabra y no hay ninguna obra? ¿Podrá la fe salvarse? ¿O podrá la fe salvarle? Dice aquí. Un momento, porque tengo un problema aquí técnico. Santo. ¿Y ahora cómo quito esto? ¿Tienes el 15 ahí? Pon el 15, mijo, porque tengo algo ahí atravesado en la computadora que si toco eso se va a ir todo. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, está hablando de una persona que tiene una necesidad, ¿no? Verso 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Iglesia, ¿estamos entendiendo aquí? Eso es cuando viene alguien con necesidad. Tengo frío. Hermano Edwin, voy a orar por ti. ¿Ok? Le voy a decir a Dios que te mande una cobija bien fuerte, grande, para que te abrigue y resiste el frío ahí. A ver hasta cuando te la mande. Verso 16. Y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y hartados, pero les dieres las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe no la tienes que demostrar porque las obras van a hablar. Iglesia, estamos aquí. Por eso no solamente es orarle al Señor, buscar revelación, tener la comunión, no solamente es conocer la Escritura, tener el conocimiento, la revelación de Dios, el saber qué hacer y qué no hacer, sino que todo eso combinado lo tienes que poner por práctica. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieren saber, hombre en vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Son 3 puntos muy importantes que necesitamos para crecer espiritualmente. Necesario. 1, necesitamos orar. Orar simplemente es una comunión. Orar no solamente es que te vas a apartar solito con Dios. Tú puedes orar en todo momento. Estás trabajando y estás orando. Estás manejando, estás orando. Estás cocinando, estás orando. Tú puedes orar en todo momento y a toda hora. Es más, cuando las personas te digan, tengo un dolor de cabeza, puedo orar por ti. Pero primero decimos, tengo Tylenol. Tengo acetaminofén, te doy una pastilla. No está mal, no estoy en contra de la medicina. La ciencia es de Dios, Dios lo permitió, la creó, es de Dios. Nosotros descubrimos nada más. Pero Él dice que oráramos por los enfermos, ¿sí o no? Eso es fe, eso es conocer la Escritura. Voy a orar por ti primero porque la Escritura me dice que oremos por los enfermos. Y serán sanos creyendo por fe, declarando la sanidad. Esa es la fe. Pero necesitamos tener el conocimiento, no solamente es una comunión, no solamente es una relación, necesitamos el conocer la palabra, pero no solamente conocer la palabra, sino ponerla por práctica. Yo lo voy a pedir al